Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Nestali y hoy les voy a hablar de insuficiencia respiratoria aguda. Comenzando con lo que es la insuficiencia respiratoria, esta se define como la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado. Este intercambio de la atmósfera hasta las células, de acuerdo con la necesidad del organismo. Si bien la insuficiencia respiratoria puede atribuirse a alteraciones pulmonares, cardíacas, de la pared torácica, de los músculos respiratorios y de los mecanismos centrales del control ventilatorio. Por definición, se considera la insuficiencia respiratoria la presencia de presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, excepto cuando la elevación de la presión parcial de dióxido de carbono es producto de compensación de una alcalosis metabólica. La medición de la presión parcial de oxígeno refleja la eficacia de la oxigenación, mientras que la relación presión parcial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno es un excelente indicador de la eficiencia de la oxigenación arterial. Asimismo, la medición de la presión parcial de dióxido de carbono indica la eficacia de la ventilación, y el coeficiente entre la presión parcial de dióxido de carbono y el volumen por minuto, la eficiencia de la ventilación. Pasando a lo que es la etiología y la fisiopatología, en general la insuficiencia respiratoria que resulta de alteraciones pulmonares se manifiesta por una hipoxemia. Ejemplos de este tipo de enfermedades son neumonía, aspiración de contenido gástrico, embolia pulmonar, asma, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y neumopatía intersticial. La alteración de las relaciones anatómicas y fisiológicas entre el aire ambiente en el alvéolo y la sangre de los capilares pulmonares es la causa de hipoxemia. La insuficiencia respiratoria secundaria a causas extrapulmonares suele manifestarse por hipercapnia. Los ejemplos más importantes son enfermedades neuromusculares, alteraciones del sistema nervioso central que afectan al control ventilatorio y trastornos que modifican la forma y el tamaño de la caja torácica, como es la cifoescoliosis. Pasando a lo que es la clasificación, se describen 4 tipos de insuficiencia respiratoria aguda: la tipo 1 o hipoxémica, la tipo 2 o hipercápnica, la tipo 3 o relacionada con un evento perioperatorio, y la tipo 4 o vinculada con estados de choque e hipoperfusión tisular. Dos patrones clásicos de insuficiencia respiratoria cobran mayor importancia con base en el contexto fisiopatológico. Estos son la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica y la tipo 2 o hipercápnica. Bien, la tipo 1 o hipoxémica resulta de la insuficiencia pulmonar como órgano de intercambio gaseoso y por lo tanto se caracteriza por una hipoxemia con normocapnia o incluso hipocapnia, una disminución de la concentración de presión de dióxido de carbono. El término hipoxemia denota la presión parcial de oxígeno baja, pero también se utiliza en referencia a la disminución de la presión parcial de oxígeno capilar, la presión de oxígeno capilar venosa o capilar pulmonar. Algunos autores emplean el término para nombrar la disminución del contenido sanguíneo de oxígeno o el descenso de la saturación de oxígeno de la misma hemoglobina. Por otro lado, la hipoxia representa la disminución del aporte de oxígeno hacia los tejidos. Si bien la hipoxia puede ser el resultado de hipoxemia intensa, también puede producirse por disminución del aporte de oxígeno. ¿Por qué? Por un gasto cardíaco bajo, por anemia, por choque séptico o por la misma intoxicación por monóxido de carbono. Alteraciones en que la presión parcial de oxígeno puede estar normal o incluso elevada. Bien, la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica también se conoce como insuficiencia ventilatoria, porque a diferencia de la tipo 1 ocurre un trastorno evidente de la ventilación, una ventilación alveolar disminuida. Este tipo 2 o insuficiencia ventilatoria se distingue por hipercapnia, que suele deberse a falla de bomba ventilatoria, es decir, alteraciones en la caja torácica, diafragma y otros músculos de la inspiración.
depresión del sistema nervioso y enfermedades neuromusculares, entre otras. Ahora la tipo 3. Esta tipo 3 o insuficiencia respiratoria perioperatoria resulta principalmente de atelectasias. También pueden influir otras causas como sobrecarga hídrica, broncoespasmo, secreciones en vías respiratorias y neumopatía crónica preexistente. Por último, como la principal causa es la atelectasia, este tipo 3 es una insuficiencia respiratoria tipo 1. Otras veces es una combinación de tipo 1 y 2, por ejemplo, en un postoperatorio de un paciente con EPOC o un efecto residual de fármacos sedantes, relajantes y anestésicos o ambos. Pasando a lo que es la insuficiencia respiratoria aguda tipo 4, se observa en pacientes con estado de choque o en pacientes con una hipoperfusión tisular. Es característico que el paciente muestre integridad de la membrana alveolo capilar y gradiente alveolo arterial normal. Tampoco debe presentarse una neumopatía crónica. En cierta manera, la insuficiencia respiratoria tipo 4 es una insuficiencia respiratoria tipo 2, en el sentido en que su causa es extrapulmonar. Pasando a lo que es el cuadro clínico, las manifestaciones de la insuficiencia respiratoria tipo 1 son producto de la combinación de las características de hipoxemia arterial e hipoxia tisular. La hipoxemia arterial incrementa la ventilación minuto mediante la estimulación de quimiorreceptores en el cuerpo carotídeo, lo que produce disnea, taquipnea, ansiedad, hiperventilación, taquicardia, diaforesis, incluso arritmias cardíacas, alteración progresiva del estado mental, confusión, cianosis, alteraciones en la presión arterial, convulsiones e incluso acidosis láctica tipo A. Bien, las principales manifestaciones de la hipercapnia aguda derivan de sus efectos en el sistema nervioso central, donde actúa como un potente depresor. Así pues, los síntomas característicos de la hipercapnia comprenden somnolencia, asterixis, temblor, cefalea, la misma ansiedad, papiledema, convulsiones e incluso coma. Ahora bien, el diagnóstico es esencialmente clínico y gasométrico. Desde el punto de vista clínico es posible integrarla como el diagnóstico sindromático de dificultad respiratoria. Para establecer el tipo de insuficiencia respiratoria es indispensable conocer los índices basados en tensión arterial para oxígeno y dióxido de carbono. Con independencia de la causa, nunca debe faltar la radiografía de tórax como un método auxiliar de diagnóstico. La principal utilidad de esta radiografía es solo para orientar hacia la etiología, pero no para diagnosticar insuficiencia respiratoria. Bien, el objetivo de inmediato del tratamiento es corregir la insuficiencia respiratoria, ya sea la hipoxemia o hipercapnia o ambas de tipo grave. Una vez que se establece la causa, el objetivo del tratamiento consiste en tratar la entidad patológica particular. ¿Con qué? Con antibióticos en caso de neumonía, con diuréticos y vasodilatadores en caso de edema agudo del pulmón. Sin considerar la causa y sobre todo ante la hipoxemia, debe emplearse oxígeno complementario. También deben buscarse causas extrapulmonares de insuficiencia respiratoria susceptible de corrección, por ejemplo la anemia, la hipovolemia. Bien, algunos de los métodos no mecánicos que se utilizan para aportar mayor concentración de oxígeno son los siguientes 4: puntas nasales, mascarilla simple, mascarilla con sistema Venture y mascarilla con reservorio. Las puntas nasales aportan hasta un 39% de fracción inspirada de oxígeno con flujos de 1 a 6 litros por minuto. La mascarilla simple aporta fracción inspirada de oxígeno hasta un 60% con estos flujos de 8 a 10 litros por minuto. La mascarilla con el sistema tipo Venture aporta fracción inspirada de oxígeno hasta un 50%. Y la mascarilla con reservorio aporta una fracción inspirada de oxígeno de 60 hasta 100, incluso de fracción inspirada de oxígeno con flujos de 6 a 10 litros por minuto. Ahora bien, en los casos en los que exista indicación clínica, deben emplearse otras maniobras que pueden mejorar la disnea e insuficiencia respiratoria,
con la finalidad de eliminar la necesidad de ventilación mecánica. Estas medidas incluyen higiene bronquial, drenaje postural de secreciones, fisioterapia pulmonar, una broncoscopía con aspiración y el mismo manejo de atelectasias. Otro método son el uso de broncodilatadores. Los más empleados son los agonistas beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos. Dentro de los más usados está el salbutamol. Se indica dosis de 2.5 hasta 5 miligramos diluidos en 3 mililitros de solución salina en un nebulizador cada 20 minutos o 4 a 8 disparos de inhaladores a dosis medias cada 20 minutos. Otro que se usa bastante frecuente es el bromuro de ipatropio y se prescribe a dosis de 0.5 miligramos diluidos en 3 mililitros de solución en nebulizador cada 20 a 30 minutos o bien 4 a 8 disparos de bromuro de ipatropio de inhaladores de dosis media. Otra maniobra para dar oxígeno son los corticosteroides, o para ayudar en el desarrollo de la enfermedad son los corticosteroides. Se usan sobre todo en enfermedades obstructivas como es el asma y la EPOC. La dosis es la prednisona. Una dentro de los medicamentos usados está la prednisona, y la dosis es de 40 a 60 miligramos vía oral cada 24 horas. O metilprednisona usada de 60 a 125 miligramos 2 a 4 veces al día. Finalmente, conviene tener en cuenta ciertas consideraciones con respecto al paciente con hipercapnia. Por mucho tiempo se ha creído que el estímulo al centro respiratorio en estos pacientes depende de la hipoxia. Este razonamiento se ha aplicado a pacientes con hipercapnia. De manera errónea se teme que al administrar oxígeno el paciente deje de ventilar en forma espontánea, retenga dióxido de carbono y requiera ventilación mecánica. Sin embargo, varios estudios demuestran que la ventilación y la respuesta al dióxido de carbono no se reducen con la administración de oxígeno. Es cierto que en estos pacientes la presión parcial de dióxido de carbono se eleva con la administración de oxígeno, pero no es por la hipoventilación, sino por la alteración de la relación ventilación-perfusión. Corregir la hipoxemia, si ocurre, es prioridad absoluta y no suele necesitarse concentraciones altas de oxígeno, porque el mecanismo concomitante casi siempre es el desacoplamiento de ventilación-perfusión. Por otro lado, si el paciente se presenta con acidosis respiratoria significativa, debe recibir apoyo mecánico ventilatorio. Bueno, es todo de mi parte, espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.